esofágico en asociación con el COVID-19. La doctora Félix es una médico de origen dominicano, graduada en la Universidad Autónoma de Santo Domingo, la UAS, y realizó especialidad en medicina interna en el Hospital Central de las Fuerzas Armadas en República Dominicana. Luego realizó una subespecialidad en gastroenterología en el mismo Hospital Central de las Fuerzas Armadas, avalada por la Universidad Pedro Enríquez Ureñas. Es miembro de esta asociación y también del Colegio Médico Dominicano. Buenas tardes, doctora Félix, y gracias por acompañarnos y por compartir sus conocimientos. Muy buenas tardes a todos. Muchas gracias, doctora. Muchas gracias, doctor Restituyo, por la invitación. Y para mí es un enorme placer poder compartir en el día de hoy cierto conocimiento con ustedes. Muchas gracias por estar. En el día de hoy hablaré sobre la enfermedad por reflujo gastroesofágico y una leve asociación que es la pandemia del COVID-19. Iniciando con lo que es el concepto de esta enfermedad, puedo decir que la enfermedad por reflujo gastroesofágico o ERGE, como regularmente se le conoce, se define como el ascenso del contenido gástrico que ocasiona síntomas o daño estructural de la mucosa esofágica. Cuando hablo de ese daño, me refiero a esto que se ve a nivel endoscópico, lo que estoy subrayando en la pantalla. Esto es un daño que ocurre, miren cómo se rompe la mucosa ahí. Eso es debido al reflujo que asciende constantemente desde el estómago, que está acá abajo, hacia arriba. Como definición tenemos que es una condición en la cual el reflujo gastroesofágico causa rotura de esa membrana que le acabo de mostrar de la mucosa y se va a clasificar en enfermedad por reflujo gastroesofágico erosiva y no erosiva. En cuanto a ciertas generalidades que tiene, se estima que tiene un 30% de prevalencia a nivel mundial. En grupos de riesgo, los síntomas de esta patología suelen duplicarse. El estrés intenso suele exacerbar los síntomas. Eso es muy importante porque la enfermedad se ve muy frecuente en grupos que presentan mucho estrés, como por ejemplo es la población médica. Y algo importante también que no se relaciona con la raza ni con el género. No se relaciona, no hay estudios. Se dejó de escuchar la doctora Félix. De un individuo a otro. Okay. En cuanto a la epidemiología, se estima que alrededor de un 3 a un 4% de la población mundial padece enfermedad por reflujo gastroesofágico. Otros datos importantes o tópicos sobre la epidemiología es que las dietas occidentales han hecho común la enfermedad por reflujo gastroesofágico. Se presenta con frecuencia en hombres blancos. Estos presentan mayor riesgo para esófago de Barrett, que es una de las complicaciones más temidas de esta enfermedad, y el adenocarcinoma. La enfermedad por reflujo gastroesofágico ocurre en todos los grupos etarios, pero es más prevalente después de los 40 años y el gore estándar o la edad estándar en la que puede aparecer es a los 50 años. ¿Cuál es la importancia de estudiar la enfermedad por reflujo gastroesofágico? La importancia es que esta enfermedad puede progresar y llegar a lo que es un esófago de Barrett y de ahí pasar a lo que es un adenocarcinoma esofágico que tiene una sobrevivencia muy corta. Entonces, se teme mucho que el paciente que tenga reflujo gastroesofágico no tratado por un largo periodo de tiempo, pues pueda llegar ahí y entonces convertirse en un carcinoma. De ahí la vigilancia y la importancia de estudiar esta enfermedad. En el occidente, la incidencia de adenocarcinoma esofágico se ha incrementado dramáticamente en los últimos 25 años en más de 6 veces. Esto puede deberse a que existen en la actualidad muchos métodos diagnósticos, pero también puede ser que drásticamente esté aumentando la incidencia de carcinoma esofágico y una de las causas que llevan a esto principales pues es lo que es la enfermedad de reflujo gastroesofágico.
Entre los factores de riesgo principales tenemos el café. El café es beneficioso para casi todos los sistemas del organismo, pero para el sistema gastrointestinal no lo es. Entonces tenemos que el café es un factor importante de riesgo. Tenemos también el tabaco, tenemos el alcohol, tenemos la ingesta excesiva de bebidas carbonatadas, como por ejemplo las bebidas que tienen soda o mucha cafeína. Tenemos un factor predisponente también, que es la obesidad. A mayor índice de masa corporal, pues mayor presentación de la patología. Un factor de riesgo sumamente importante y muy frecuente es el estrés intenso, y se ve muy frecuente esta patología en personal de salud, principalmente médicos, por el nivel de estrés que suelen tener. También está el uso de AINES, las hernias de hiato y algunas patologías como el síndrome de Soller-Ellis. Algunas afecciones asociadas son de manera fisiológica el embarazo. Está también la esclerodermia. En la esclerodermia ocurre una disfunción del esfínter esofágico inferior y por eso se dan los síntomas. Está, como ya mencioné, el síndrome de Soller-Ellison, y también están los pacientes intervenidos de banda gástrica por la paroscopía por obesidad mórbida. También los pacientes con colocación prolongada de sonda nasogástrica. Todas esas son afecciones que se asocian. Entre los síntomas principales podemos encontrar muchos síntomas, pero los principales son la regurgitación, la pirosis, que es cuando el paciente le refiere que tiene una sensación de quemazón o de acidez que sube a través desde el abdomen hacia arriba. Ellos lo refieren como, a veces lo refieren como un dolor retroesternal. Hay que prestarle mucha atención a la forma en que ellos refieren el síntoma, porque a veces no saben aclararlo. También otro síntoma importante es la epigastralgia o dolor abdominal y el dolor retroesternal. Están también los síntomas que se pueden dividir en típicos y atípicos. La pirosis, la regurgitación, la disfagia y la odinofagia son síntomas típicos, mientras que los síntomas atípicos o manifestaciones extraesofágicas están el dolor torácico, las manifestaciones otorrinolaringólogas, también la laringitis posterior, también está la tos crónica, el asma bronquial. Todas estas manifestaciones extraesofágicas son las que permiten que el reflujo gastroesofágico se denomine enfermedad por reflujo gastroesofágico, cuando hay manifestaciones muy molestas que duran mucho tiempo y manifestaciones extraesofágicas. ¿Qué pasa con el COVID-19? La enfermedad por coronavirus del 2019, COVID-19, que es el nombre clínico del nuevo síndrome respiratorio agudo severo por esta infección, este síndrome ha sido confirmado con millones de casos mundialmente. Se asocia a muchísimas enfermedades, pero recientemente el COVID-19, aproximadamente en marzo, se comenzaron a realizar estudios porque se dieron cuenta que traía manifestaciones gastrointestinales. Los síntomas gastrointestinales pueden ser comunes en la enfermedad por COVID-19 y en algunos casos pueden ser la primera manifestación, incluso antes de fiebre y síntomas respiratorios. Por ello, los clínicos y los gastroenterólogos debemos estar alerta a estos casos atípicos durante la actual pandemia y sobre la probable transmisión fecal-oral y considerar medidas preventivas. A pesar de que las manifestaciones principales de esta infección viral son fiebre, tos seca y falta de aire, como clínicos y como gastroenterólogos, por ejemplo, lo digo por mí y por los gastroenterólogos, debemos aprender de la experiencia de otros países, como por ejemplo es la experiencia que tiene China, y con estos casos y estar alerta ante las manifestaciones gastrointestinales que, aunque son infrecuentes, pueden presentarse en el curso del escenario clínico de esta infección. Por lo tanto, nuestro objetivo fue, en este caso, revisar las publicaciones recientes del COVID-19 para conocer acerca de las manifestaciones gastrointestinales de esta enfermedad infecciosa. Entre las revisiones que pude realizar, encontré muchas investigaciones, la mayoría en China, dos grandes estudios que fueron los principales, encontré
que fueron realizados en China y se centraron en los síntomas gastrointestinales y en la detección del virus en heces de pacientes. Un médico llamado Jin investigó a 24 pacientes infectados con COVID-19 con síntomas gastrointestinales, como por ejemplo diarrea, náuseas, pirosis, que es un síntoma que se encuentra principalmente en la enfermedad por reflujo gastroesofágico, y vómitos. Hasta un 28% de aquellos pacientes con síntomas gastrointestinales no tenían síntomas respiratorios. Ojo con eso. Las manifestaciones asociadas en esos pacientes, diarrea, epigastralgia, pirosis, como ya dije, náusea, vómitos y dolor retroesternal. Realizaron endoscopía inicialmente a 6 de esos pacientes, demostrando que el virus podía ser detectado en varios lugares del tracto gastrointestinal en 3 de los 6 sujetos a los cuales se les realizó biopsia durante la endoscopía. En 2 pacientes graves, el virus pudo detectarse en esófago, en estómago, en duodeno y en recto, lo que demuestra que este virus está presente en todo el tracto gastrointestinal. Finalmente, fueron capaces de detectar el virus en 52.4% de los pacientes o de la muestra que tenían. Por lo tanto, ambos estudios destacan la prevalencia de síntomas gastrointestinales en la enfermedad por COVID-19, así que hay que estar muy pendiente de cualquier síntoma gastrointestinal que tenga el paciente, principalmente de los que acabo de mencionar. Algo que hay que tener pendiente también es que el paciente que tiene enfermedad por reflujo gastroesofágico suele empeorar si presenta una afección por COVID-19 debido al uso que se le está dando, debido al tratamiento que se utiliza para el COVID, como por ejemplo los antirretrovirales que se usan en muchos lugares y también los antibióticos. La mayoría de estos fármacos suelen exacerbar la enfermedad por reflujo gastroesofágico. También existen otras manifestaciones clínicas como son las alteraciones laríngeas. El paciente que tiene enfermedad por reflujo gastroesofágico suele presentar muchas laringitis a continuación. Es un motivo de consulta frecuente para el otorrinolaringólogo. También cabe destacar que existen diferentes variedades clínicas de la enfermedad por reflujo gastroesofágico. Una de ellas es la enfermedad por reflujo gastroesofágico no erosiva. Tenemos que esta constituye el 70% de las patologías. O sea que la mayoría de pacientes tienen síntomas de la enfermedad, pero tienen ausencia de lesiones esofágicas cuando se les realiza una endoscopía. También está la enfermedad por reflujo gastroesofágico erosiva, donde sí hay presencia de lesión, y está la otra variante que es el esófago de Barrett, que es lo que realmente tememos que el paciente llegue a padecer cuando no se trata la enfermedad por reflujo gastroesofágico. Existen en la fisiopatología de enfermedad por reflujo gastroesofágico muchos factores. Aquí les puse lo más importante. Una disfunción de la barrera antirreflujo, relajaciones transitorias de lo que es el esfínter esofágico inferior, retraso en el vaciamiento gástrico, trastorno de motilidad, menor producción de saliva, sea por una cosa o por otra. Miren aquí donde le puse una breve anatomía de lo que es, para que ustedes vean dónde está ubicado el esfínter esofágico. Es aquí, eso es una barrera que no permite que eso azul que se ve ahí, que digamos que es el ácido, suba hacia el esófago, ya que este músculo que está aquí tiene un epitelio diferente al del esófago. Aparte de recordar que el esófago es una parte del tubo digestivo que no tiene todas las capas, le falta una capa, entonces es mucho más sensible que esta parte de aquí del estómago. Este músculo está constituido por un epitelio, tiene un epitelio mucho más resistente. Cuando este ácido sube al esófago, entonces esto suele lesionar esa parte y es ahí donde se producen las roturas, se pueden producir ulceraciones y eso es, entonces esas molestias que va a producir eso son las pirosis, la regurgitación y entonces va a producir también síntomas extraesofágicos y ahí entonces vamos a tener lo que es la enfermedad en sí por reflujo. Miren la barrera también aquí donde se la puse en otra imagen. Miren el esfínter. Continuando con la fisiopatología, como le hablaba de la barrera,
Cabe destacar que el esfínter esofágico inferior está constituido por músculo liso y tiene una longitud aproximada de 3 a 4 centímetros y que tiene en reposo de 10 a 26 milímetros de mercurio como presión. Entonces, cuando esa presión disminuye, entonces ocurre una incompetencia, ¿verdad? De lo que es esa barrera. Entonces, el reflujo que se encuentra en el estómago va a pasar hacia arriba, que es, entonces, ahí es que se da realmente el problema de la enfermedad por reflujo. También están las relajaciones transitorias del esfínter esofágico inferior. Cada vez que nosotros comemos o cuando hay una deglución, puede haber peristalsis en el esófago, pero si no ocurre este acto normal, fisiológico de tragar, y existen muchas peristalsis, pues eso no se considera normal. Entonces, esas relajaciones transitorias que van a ocurrir en el esfínter van a permitir también el paso del jugo gástrico hacia lo que es el esófago. Entonces, esa es otra parte de la fisiopatología. También están los trastornos de la motilidad inefectiva del cuerpo esofágico, como son las peristalsis fallidas, cuando existe una mayor duración de episodios de reflujo, mayor tiempo para aclarar lo que es ese contenido gástrico que va a subir ahí, y mayor exposición de la mucosa al ácido o bilis. Entonces, en conclusión, en la patogenia lo que hay es un desequilibrio o un desbalance de lo que son los factores agresivos y los factores defensivos. Los agresivos, la acidez y el volumen gástrico y el contenido duodenal, y los defensivos, la barrera antirreflujo que ya le expliqué, la eliminación del ácido esofágico y la resistencia tisular. El mecanismo principal de día y de noche en la enfermedad por reflujo es la relajación transitoria del esfínter y también una disminución en la presión del esfínter esofágico inferior, como se puede ver aquí. En cuanto al diagnóstico, el diagnóstico básicamente es clínico. Usted puede hacer el diagnóstico de un paciente con la clínica. Usted puede hacer el diagnóstico de un paciente con la clínica. No necesita estudios para hacer diagnóstico diferencial, para confirmar su diagnóstico, pero clínicamente se puede hacer. Ese es el pilar principal del diagnóstico. Está también la endoscopía digestiva alta, la pH-metría y la prueba o el uso de inhibidores de bomba de protones. Los síntomas típicos son la pirosis y la regurgitación, pero los pacientes no necesariamente entienden sus propios síntomas. Además de preguntar por los síntomas típicos de enfermedad por reflujo gastroesofágico, se debe hacer una entrevista cuidadosa con diferentes expresiones para sacar información al paciente. Por ejemplo, el paciente describe cosas como esta, pero a veces no las sabe explicar. Siente un agrio intenso, como si se estuviera comiendo un limón. Esa es una sensación que describen. También sienten una sensación de quemazón a nivel detrás del pecho o a nivel la parte superior del abdomen. Todavía no. Desde temprano, ahora que son las 6:25. Desde el abdomen hacia arriba. Entonces, también tenemos el diagnóstico endoscópico, que consiste en la introducción de un tubo endoscópico para visualizar todo el área del esófago, y en este estudio se pueden verificar muchos componentes que pueden estar produciendo ese reflujo, como sería la incompetencia del hiato esofágico, diagnosticando hernias, por ejemplo. También se puede utilizar con biopsia, donde tendríamos metaplasia intestinal, y una alteración en lo que son las células que deberían estar en el esófago. Para este diagnóstico endoscópico se utiliza lo que es la clasificación de los ángeles. Existen otras clasificaciones, pero para no abundar mucho le puse la... No se escucha, doctora. Después que hacemos la endoscopía, entonces dependiendo de lo que nosotros vemos, ¿se escucha? Sí, ya, ahora sí. Ya.
Sí, ¿Se se escucha? escucha. Sí. Ok. Entonces le decía que existe lo que es la clasificación de los ángeles, que se utiliza después que hacemos la endoscopía y vemos a nivel macroscópico. Entonces nosotros clasificamos dependiendo de la macroscopía que veamos a nivel de la unión gastroesofágica. Entonces cuando vemos una o más lesiones mayores de 5 milímetros, decimos que es una grado A. Si vemos una o más lesiones mayores de 5 milímetros, que no afectan a dos bordes, decimos que es grado B. Grado C, cuando hay una o más lesiones, pero continuas. Y decimos que grado D, cuando hay una o más lesiones que afecta al menos el 75% de la circunferencia esofágica. Miren una grado A, que no se ve tan grave. Miren una grado B, donde ya se van viendo varias lesiones. Miren una grado C con la mucosa del esófago, eso que está ahí es el esófago totalmente edematizada. Y miren una grado D, como se ve, donde toda la circunferencia se encuentra afectada. Es un poco difícil de tratar, dura un poquito de tiempo para regenerarse esa mucosa y dan los síntomas que usted no se imagina. Son síntomas realmente muy intensos, todo eso. Otra parte del diagnóstico es la manometría esofágica, que consiste en evaluar la presión y la relajación del esfínter esofágico inferior, así como la actividad de la peristalsis. Tenemos también un registro ambulatorio de pH intraesofágico, que muchas personas lo llaman el Holter, pero realmente es un estudio que se hace en 24 horas para medir el pH. Tenemos también la esofagografía con bario, que esta permite estudiar adecuadamente la peristalsis. También podemos con ella detectar anillos de Chasky, que son estrecheces a nivel del esfínter esofágico inferior o en el esófago. Y realmente resulta muy útil antes de una cirugía o antes de realizar cualquier otro estudio, porque nos puede ayudar a hacer diagnóstico diferencial. Otros métodos diagnósticos son el uso de inhibidores de bomba de protones. Eso es un arma, o sea, se puede utilizar tanto como tratamiento, así como tratamiento se usa también como diagnóstico. Usted utiliza un paciente que tiene síntomas, que tiene pirosis o que tiene regurgitación por más de 2 veces a la semana, por un periodo de por lo menos 3 meses, cuando usted va a hacer el diagnóstico, cuando usted puede utilizar inhibidores de bomba de protones a altas dosis 40 miligramos, puede usarlo una vez o 2 veces al día, en la mañana y en la noche. En la mañana preferiblemente 30 minutos antes del desayuno. Y si a las 8 semanas del tratamiento pues ceden los síntomas, usted puede confirmar el diagnóstico. Pero existe también lo que es una enfermedad por reflujo gastroesofágico resistente a los inhibidores de bomba de protones. Esta se define como la condición en la cual las rupturas de la mucosa esofágica no sana o los síntomas no mejoran lo suficiente después de la administración oral de inhibidores de bomba de protones. Ya en ese caso se utilizan otras medidas. Está también el esófago de Barré, que es una complicación sumamente temida, como ya le había dicho al inicio. Otro método diagnóstico son las cápsulas de pH inalámbrica que se utilizan a través de una sonda nasogástrica que se coloca por la nariz y también puede medir el pH. Y está lo que es el diagnóstico diferencial, que se debe siempre realizar con estas patologías que están aquí porque dan los mismos. Dejó de escucharse, doctora. Están las úlceras pépticas, que son muy frecuentes por Helicobacter pylori. Está también la angina de pecho y otras causas de esofagitis. Se debe hacer diagnóstico diferencial también con el COVID-19, por lo que mencioné al principio, de que se ha detectado en algunos estudios que muchos pacientes solamente presentan síntomas gastrointestinales. Y aquí les presento algunas de las complicaciones que pueden tener estos pacientes. Ellos pueden tener hemorragias intensas, digestivas altas. Se va a dar cuenta el clínico prácticamente porque el paciente puede presentar datos como, por ejemplo, melena, que es la salida de sangre negra por el recto.
Están también las úlceras, las perforaciones. Un paciente se puede perforar por una enfermedad por reflujo gastroesofágico y es una complicación muy temida que resulta ser quirúrgica. Y también están lo que son las estenosis esofágicas pépticas, que luego producen que el paciente se le dificulte tragar o ingerir alimentos. Y aquí la complicación más temida, que el esófago de Barré llegue a lo que es un carcinoma de esófago, que por eso insistimos tanto en tratar la enfermedad por reflujo gastroesofágico y conocerla sobre todo para identificarla cuando se nos presente en un paciente. En cuanto a lo que es el tratamiento, el manejo y las recomendaciones, ¿cuál es el propósito y el objetivo final del manejo de la enfermedad por reflujo gastroesofágico? Pues principalmente prevenir complicaciones, controlar los síntomas y mejorar la calidad de vida del paciente. ¿Es la modificación del estilo de vida efectivo para el tratamiento de la enfermedad por reflujo gastroesofágico? Realmente sí. En las guías de manejo reciente es una clasificación 1A, mejorar el estilo de vida. ¿Qué se recomienda? Bueno, que se mejore el estilo de vida, que el paciente haga ejercicio por lo menos 3 veces a la semana, que disminuya o baje de peso. Regularmente los pacientes que padecen enfermedad por reflujo gastroesofágico, cuando pierden al menos 5% de su peso corporal, pueden mejorar en un 30% los síntomas sin utilizar ningún tratamiento, solamente con eso. 30%, la mayoría suelen presentar ese porcentaje de mejoría. Sin embargo, existe poca evidencia de que solo la modificación del estilo de vida mejora los síntomas en total. Solamente ese porcentaje. Deben utilizarse otro tipo de tratamiento, pero sí se recomienda. También dentro del cambio del estilo de vida está disminuir los factores de riesgo, como les presenté al principio de la conferencia. Uno de los factores de riesgo que se debe tratar de eliminar o reducir es la ingesta de cafeína, ya que el café estimula lo que es el esfínter esofágico inferior y entonces por eso se puede producir ciertas peristalsis fuera de lo normal que podrían alterar lo que es la barrera del reflujo gastroesofágico. También el uso de bebidas carbonatadas, por ejemplo, como los refrescos, también eso se debe eliminar en el estilo de vida. La disminución de las comidas picantes y de las comidas chatarra, eso también es recomendado por las guías de manejo, tanto la guía española de gastroenterología como la guía americana. Algo que recomiendan con un nivel fuerte de evidencia es esta posición, que es una posición en decúbito lateral, pero del lado izquierdo, por la anatomía que ya conocemos que tiene el estómago. Esto permite que el reflujo se vaya hacia el duodeno y que suba mucho menos. Y si a esta posición le añadimos el colocar 2 almohadas debajo de la cabeza, colocar la cabeza en 2 almohadas, pues muchísimo mejor, porque por gravedad el reflujo bajaría y no estaría tanto tiempo en el esófago. Eso es recomendación 1A. La supresión de ácido es efectiva para el tratamiento de enfermedad por reflujo gastroesofágico, pues una supresión potente del ácido es recomendada debido a su eficacia. Entonces, todo lo que pueda ayudar a suprimir el ácido, pues ayuda a que mejore la enfermedad por reflujo gastroesofágico. Con esto me refiero principalmente a lo que son los inhibidores de bomba de protones, que son los que conocemos como omeprazol, esomeprazol, pantoprazol. Todos estos fármacos son fármacos que se han estudiado, son uno de los fármacos que tienen más estudios a nivel mundial y son fármacos muy seguros que provocan muy pocos efectos secundarios y se deben utilizar en enfermedad por reflujo gastroesofágico. El alginato de sodio y los antiácidos también son efectivos para el tratamiento de enfermedad por reflujo gastroesofágico, pero por sí solos no logran mejorar la enfermedad. Tienen que estar acompañados de un inhibidor de bomba de protones y de cambios en el estilo de vida.
Entonces nos preguntamos, ¿son los inhibidores de bomba de protones el tratamiento de primera línea para la enfermedad por reflujo gastroesofágico? Como tratamiento primario ha alcanzado mejor alivio de síntomas y curación de la mucosa. No se le escucha, doctora, se le fue el micrófono. Fármacos como por ejemplo la ranitidina en la noche y hacen una combinación perfecta que ayuda muchísimo y está Doctora, demostrado su eficacia. doctora, ese concepto, si lo puedes repetir, porque el internet se le fue el audio. Ok. ¿Y ahí me escuchan? Sí. Ok. Sí. Les decía que los inhibidores de bomba de protones, como son el pantoprazol, el esomeprazol, el nasoprazol, son fármacos muy efectivos y son fármacos muy baratos realmente con relación a otros. La mayoría de estudios de medicamentos, de los medicamentos que más estudian son los inhibidores de bomba de protones. Y se ha estudiado, todo lo que se ha estudiado es que son medicamentos seguros, que tienen poco efecto secundario y se utilizan en esta enfermedad. Por eso se consideran los medicamentos de primera línea y los que se deben usar. No importa qué otro tratamiento usted use, debe utilizar también los inhibidores de bomba de protones. Están recomendados en clase 1A, en todas las guías de manejo, en la americana, en la colombiana, en la guía de manejo mexicana, en todas las guías, los inhibidores de bomba de protones. También hay algunas hierbas que debido a que se utilizan tanto por la población común, se han sometido a estudios intensos y los resultados han sido que no hay evidencia que muestre la eficacia de los procinéticos que tienen algunas plantas, como por ejemplo el jengibre y el jicuchito, que es una planta que se da mucho en los países del occidente. Sin embargo, se puede notar, no se sabe por qué mecanismo, que pueden mejorar los síntomas, pero cuando se le agrega un inhibidor de bomba de protones a ese tratamiento. Entonces, ¿qué se puede hacer si el efecto de los inhibidores de bomba de protones a dosis estándar es insuficiente? Pues se puede duplicar la dosis, en vez de 40 miligramos, se puede dar 80 2 veces al día hasta que el paciente mejore. Y aquellos que no respondan a la dosis estándar, se le pueden agregar procinéticos o bloqueadores H2, como por ejemplo la ranitidina, que en este caso se le daría al paciente antes de dormir. La efectividad y la seguridad de la erradicación del Helicobacter pylori en estos pacientes, se dice que no se recomienda la erradicación del Helicobacter pylori como parte del manejo de los pacientes con enfermedad por reflujo gastroesofágico que no han sido diagnosticados con la infección. O sea, no es que no se trate el Helicobacter pylori, sino que esta es la recomendación que da esta guía. También cuál es la utilidad del monitoreo de pH esofágico en 24 horas para el diagnóstico de pacientes con enfermedad por reflujo gastroesofágico. Es fuerte a favor de que se recomienda realizar monitoreo de pH de 24 horas o pHmetría sin tratamiento en pacientes con baja probabilidad de enfermedad por reflujo gastroesofágico. ¿Cuál es la utilidad de vigilar mediante endoscopías de tamización para prevenir el adenocarcinoma de esófago en los pacientes con esófago de Barré? Bueno, se puede realizar una endoscopía de 3 a 5 años en los países donde quizás no se tengan los recursos necesarios, pero se recomienda en una revisión de la última guía de enfermedad por reflujo gastroesofágico, que si el paciente tiene comorbilidades añadidas y es un paciente ya mayor de 60 años y tiene antecedentes como por ejemplo familiares que hayan padecido de cáncer esofágico, de cáncer de estómago, pues se recomienda realizar la endoscopía cada año si el paciente tiene enfermedad por reflujo gastroesofágico. ¿Cuál es la estrategia a largo plazo para enfermedad por reflujo gastroesofágico? ¿Debemos mantener la terapia, hacerla intermitente o qué debemos hacer con esta terapia? Lo que se debe hacer es mantener los inhibidores de protones lo más
o sea, lo más que se pueda, o sea, hasta que el paciente sane. La menor cantidad de tiempo que se le da al paciente son 8 semanas, aproximadamente 2 meses. ¿Cuáles son los riesgos potenciales de la inhibición ácida a largo plazo? Pues, como les dije, los inhibidores de bomba de protones son fármacos bien seguros, pero si no es necesario darlo por un tiempo bien largo, como por ejemplo 6 meses, como hay casos que se le da a pacientes por 6 meses, si no es necesario y el paciente mejora, pues se suspende y se mantiene una consulta constante de seguimiento con ese paciente para cuando vuelva a sentir los síntomas, pues iniciar el tratamiento nuevamente. También se le puede dar manejo quirúrgico a aquellos pacientes que son refractarios al manejo clínico. Entre esos tratamientos están alguna cirugía, como es por ejemplo la funduplicatura, que consiste en realizar esto a nivel del esfínter esofágico inferior, aunque los estudios de pacientes con este tipo de cirugía reportan muchas recidivas, o sea, el paciente vuelve y vuelve siempre con los síntomas, pero si no hay otra opción, pues se debe utilizar el tratamiento quirúrgico. También está la opción de poner un esfínter magnético como este, a este nivel, pero eso también trae muchas complicaciones porque es como una prótesis que el paciente puede rechazarla y no es muy efectivo. Está también la estimulación eléctrica a nivel del esfínter esofágico inferior para ayudarlo a que funcione mejor. También está la esofagectomía, la ablación endoscópica y la recesión endoscópica. En cuanto a las recomendaciones, ya finalmente, recomendamos los inhibidores de bomba de protones a dosis estándar por 8 semanas. Eso es 1A, como le había dicho. Modificación del estilo de vida, uso de procinéticos, como por ejemplo la mosaprida, y alguna hierba, como por ejemplo esta que mencioné hace un momento, que prácticamente está en los países del occidente, se llama ricuchito. Esa es recomendación 2, pero siempre unida a un procinético o a un inhibidor de bomba de protones. Una estrategia con inhibidores de bomba de protones a largo plazo en pacientes que los síntomas no ceden. ¿Y cuál estrategia terapéutica para enfermedad por reflujo gastroesofágico que sea resistente a inhibidores de bomba de protones? Para aquellos pacientes con una ruptura de mucosa refractaria a un manejo de 8 semanas a dosis estándar, pues lo que se hace es aumentarle la dosis. Eso también es recomendación 1A. Eso fue todo. De aquí fue que obtuve el material y muchísimas gracias por su atención. Gracias a usted, doctora, por su acertada intervención. Quedó más que claro. Me respondió muchas preguntas a medida que la iba teniendo, usted me la iba respondiendo a medida que avanzaba, y quiero invitar a que si alguien tiene alguna duda, pues vamos a aprovechar esta oportunidad de tenerla y comentar o... La doctora Rosa tiene una pregunta, doctora Rodríguez, para la profesora, para Kenia, la doctora Félix. Sí, ¿Puede abrir doctora. Rosa? Ya está abierto. Adelante. Sí. Ella lo cerró. Oh, Rosa. Abra su micrófono, doctora. Sí, buenas Adelante. tardes. Primeramente, felicitar a la doctora por su excelente presentación, muy instructiva y didáctica, definitivamente. Quiero agregar algo. Si bien es cierto que la bomba de protones se han identificado muy bajos efectos secundarios, también es importante destacar que aquellas personas con pluripatologías que necesitan medicina, que son inhibidas que tienen actividad metabólica y son a través del citocromo P450, principalmente el omeprazol como inhibidor de la bomba de protones, tiende a inhibir este tipo de fármacos, principalmente los que son de origen cardiovascular, que ocupan un 60%. ¿Qué quiero decir con esto? Que aquellas personas que, como muy bien la doctora dijo, que no necesitan utilizar inhibidor de la bomba de protones, es mejor que no lo usen. Y se lo van a hacer, lo hagan por un tiempo limitado, como muy bien ella aclaró, porque tiende a inhibir muchos medicamentos que son vitales para el buen funcionamiento de la estrategia terapéutica que se vaya a utilizar.
Eso es Sí, todo. muy bien. Eso es así como usted dice. Y no importa tampoco, no solamente porque Se fue el audio, doctora. Do- Doctora Kenia, se le fue el cosa. Entonces no sabemos si más adelante se pueda investigar o pueda haber algún efecto que hasta ahora no conozcamos. Entonces, ¿por qué utilizarlos a largo plazo si no es necesario? Si los síntomas del paciente se dieron, lo correcto es, siempre lo correcto va a ser la menor cantidad de fármaco posible para el paciente en cualquiera de los casos. Muy bien, gracias. Doctora Carmen, tengo una pregunta para nuestra invitada, para Kenia. La relación de este diagnóstico con otra patología, doctora, en su experiencia, ¿cómo la incidencia, la epidemiología, comparado con otras enfermedades que ustedes manejan como gastroenterólogos? Sí. ¿Cuál es la relación? ¿Cuál es la más frecuente? ¿Qué frecuencia tiene comparada con otras enfermedades? Es muy frecuente, es más frecuente de lo que uno se imagina, porque ¿qué ocurre? Que a veces el paciente no describe los síntomas exactamente y usted tiene que indagar mucho para llegar a ese diagnóstico. La mayoría de pacientes que van a la consulta de gastroenterología, yo diría que más de un 40% pueden presentar enfermedad por reflujo gastroesofágico. Eh, Puede ir concomitantemente con una gastritis o con una afección por Helicobacter pylori, pero la enfermedad por reflujo gastroesofágico es muy frecuente. Yo diría que una de las más frecuentes en la consulta de gastroenterología. Ok, sí, sí, muy bien. Doctora, una pregunta. ¿Y qué pasa con las personas que se automedican precisamente porque saben que tienen reflujo gastroesofágico a largo plazo? Yo sé que usted explicó bastante bien las consecuencias, pero ¿qué podemos hacer para educar a las personas y decirles, por favor, no estés tomando omeprazol una indicación previa, porque ya es un medicamento de venta libre en cualquier parte? Y Eso como es usted ya así. dijo, bastante económico. Sí, eso es así. ¿Qué ocurre con la automedicación? Que el paciente que se automedica no se realiza nada, simplemente es por criterio propio. A veces no tiene el criterio adecuado para medicarse porque necesita un médico para que lo medique. Lo otro es que el médico, aunque le haga el diagnóstico clínico, le hace también una endoscopía, porque no se sabe qué tiempo tiene usted padeciendo la enfermedad sin haber presentado síntomas y las complicaciones que pueda llevar esa enfermedad que tiene ya un tiempo ahí. Entonces hay que hacerle obligatoriamente una endoscopía para descartar cualquier otro diagnóstico, porque los síntomas pueden simular cualquier otro diagnóstico. Hay que hacerle estudios de imagen, hay que hacerle muchas cosas que el paciente, si se queda en la casa automedicado, no se va a realizar nada de eso. Y a veces cuando nos llega, hay pacientes que llegan con mucha frecuencia, tienen 10 años utilizando inhibidores de bomba de protones, 15 años utilizando inhibidores de bomba de protones o medicamentos como HO2, como ranitidina, por ejemplo. ¿Y cuánto tiempo? ¿Y cuándo te había ido al médico? No, yo nunca había ido porque lo que me daba era acidez y para eso yo utilizaba omeprazol. Yo me bebía uno en la mañana o me bebía uno en la tarde o uno con la comida, tomándoselo como realmente como no se debe. Porque para esta enfermedad, los inhibidores de bomba de protones se utilizan 30 minutos antes del desayuno, con el estómago vacío, para que se puedan estimular todos los receptores. Entonces ellos se lo toman como ellos quieran. Nunca va a ser bueno que una persona se automedique, incluso un mismo médico, porque a veces usted es médico de una rama y no tiene cierto conocimiento en otra, entonces no es correcto. Siempre es correcto acudir al personal indicado de salud para que le haga lo pertinente positivo y nunca la automedicación sería, yo la recomendaría por lo que acabo de decir. Sí, la doctora Lora, gracias por la respuesta. La doctora Lora levantó la manito y desea tener una participación nuevamente. Sí, sí.
Sí, buenas tardes. Perdón de nuevo. Agregando un poquito la línea que dijo la doctora, que es importante la... No se escucha, doctora Lora. Perdiendo el audio, doctora. Doctora, si puede repetir. No se oye. No se oye. Repita ahora se oye, sí. Repita su pregunta. Sí, parece que tiene problema con el audio. Sí. Con el, sí, en ese caso, doctora Carmen, si puede permitirle a Guzmán, que está levantando la mano, a la doctora Marianela. Sí, por supuesto. Vamos a abrir el micrófono a Marianela. ¿Puedes abrirlo, Marianela? Ay, muchas gracias. Mira, cuando la doctora estuvo presentando y hablaba de la parte de la estimulación eléctrica, aquí justo había un aguacero que no se escuchó y no pude escuchar los detalles que ella dio. Yo quisiera saber bajo cuáles condiciones se aplica la estimulación eléctrica y cuál es el protocolo realmente en que se aplica para esa condición. Sí, la estimulación eléctrica se puede utilizar cuando existe una disfunción de las fibras del esfínter esofágico inferior. No sé si usted logró ver cuando yo presenté las diapositivas donde estaba el esfínter esofágico. Déjeme ver si la encuentro para explicarle qué es lo que se hace ahí. Mire aquí, doctora. En ese esfínter, aquí, en el esfínter esofágico inferior, a veces esto presenta ciertas disfunciones que muchas veces no se encuentra ni siquiera cuál es el origen de esa disfunción, pero usted sabe que como yo expliqué inicialmente es una barrera que impide el paso excesivo de ese jugo gástrico que está en el estómago hacia el esófago. Entonces, si hay una disfunción del esfínter, que es la barrera, entonces se va a producir la enfermedad por reflujo gastroesofágico. Pues lo que se hace es dar una estimulación en pacientes que tienen disfunción de ese esfínter. Se puede hacer en pacientes que tienen enfermedades como por ejemplo la esclerodermia, como el Parkinson, por ejemplo, también, porque existe una disfunción de la inervación de esas fibras que están ahí y se ha demostrado que con estimulación eléctrica, pues puede mejorar muchísimo. Entonces lo que se hace es introducir un aparato y dar electricidad a esas fibras de ahí. Y se hacen condiciones previamente estudiando al paciente. Tiene, como todos los procedimientos, tiene ciertas contraindicaciones, por ejemplo, contraindicaciones cardíacas, que el paciente tenga un marcapaso, muchas contraindicaciones, pero en condiciones en donde hay disfunción, sobre todo de la inervación de esa parte, es donde se suele realizar. Excelente. Muchas gracias, doctora. Excelente. Gracias. A la orden. Bien. ¿Alguien más, doctora Carmen? Bueno, si nadie tiene más que alguna aportación o una inquietud que desee que se me responda, estamos prácticamente, son las 6:03 de la tarde. Yo sé que muchos de ustedes querrán enterarse en la noticia del día. Entonces, si el doctor decide, pues